Está bien cerquitas. Ah, pues mire, déjeme. Ah, ok. Sí, mire, veo, porque yo tengo que ir, es que soy y terapia de infusión. Yo trabajo en el Hospital de la Raza, en la gineco, y es una actividad, el tema que voy a dar es una actividad que pues enfermería lo hace comúnmente. Es una área, una actividad específica de nosotras y como enfermeras, pues creo que es importante conocer este tema, el riesgo que tiene no saberlo, las complicaciones que puede causar un mal acceso. Eh, por eso es importante conocer y estar un poquito informados de lo que es este tema. Espero que les guste, que estén un poquito informados, que les agrade y que se vayan con un poquito más de conocimiento. Vamos a dar inicio entonces al tema. Okay. Estoy un poquito enferma de la garganta, espero me puedan entender porque no puedo hablar muy bien. Bueno, pues sí, como les comentaba, este es un tema bastante común en la práctica diaria de enfermería. Es una actividad que se hace de forma diaria. Uh-huh. Es una de las, ay, es una de las prácticas diarias y en México todos los pacientes hospitalizados, la mayoría, entre un 80 y un 95% requieren de lo que es un acceso venoso o una vía intravenosa para poder introducir medicamentos o alguna infusión de algún líquido, alimentos o simplemente para conocer el estado hemodinámico en el que se encuentra el paciente. ¿Sale? Se puede hacer como diagnóstico, como tratamiento. Uh-huh. Por eso es importante realizar esta actividad de forma correcta y que estemos capacitados para hacerlo de forma precisa, de forma rápida y de forma eficaz. ¿Sale? Es de vital importancia saber y conocer toda esta parte para evitar que el paciente se complique o tenga alguna otra situación debido a una mala praxis de este procedimiento. Esto está basado, bueno, ya hay normas, ya hay protocolos, ya hay documentos específicos y estandarizados para poder realizar o llevar a cabo los accesos vasculares de forma correcta. Eh, es un tema bastante amplio. Eh, accesos vasculares es un tema grande, son muchos catéteres y pues sí es importante. Ahorita les voy a dar como la parte superficial, digamos, no voy a profundizar mucho porque sí son muchos temas y sí es importante, pues, por lo menos conocerlo, conocer un poco cómo se manejan los catéteres, cómo se hacen las curaciones, qué tipos de catéteres hay, cuáles son las complicaciones, en qué casos está indicado y cómo es que elegimos un sitio de inserción en un catéter o una vía de acceso vascular. Sí, sería importante, bueno, ya después dar otro tema específico de cada catéter, porque cada catéter tiene su chiste y tiene su manejo, entonces, pues ahorita voy a dar algo general.
Entonces vamos a empezar por definir qué es un acceso vascular. Como tal es la apertura o el introducir un catéter a través de la punción a una vena. ¿Para qué? Pues para poder introducir medicamentos, para introducir líquidos o para poder reponer algún hemocomponente, para poder alimentar bueno, dar alimentación parenteral o como les comentaba, para poder tener el control hemodinámico del cuerpo. Uh-huh. Bueno, ya vimos lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es un acceso vascular, pero para conocer un poquito más tenemos que saber o tenemos que tener un poquito de anatomía o recordar un poquito de anatomía. Recordemos que el sistema circulatorio está compuesto de vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas, que tienen como funcionalidad tener el flujo continuo de la sangre hacia todo el cuerpo. La llevan y la traen, la oxigenan y, y recogen todo lo que son los desechos del organismo. Uh-huh. Entonces tiene dos funciones importantes, del transporte y de eliminación. Transporta oxígeno, transporta nutrientes y elimina todos los productos de desecho que el cuerpo ya no requiere a través del dióxido de carbono. Uh-huh. Es que esta cosa no funciona. Y lo importante de conocer del sistema circulatorio, pues son las venas y las arterias. Las arterias, pues bueno, aquí en la imagen las identificamos de un color rojo porque la sangre normalmente está oxigenada. Es importante conocer la anatomía para saber cómo se va a realizar una punción y qué es lo que estamos invadiendo al momento de colocar el catéter. Ajá. Las arterias pues constan de una túnica media, que están compuestas por un músculo liso y una lámina elástica que le da la forma o la textura a lo que es la arteria. Tenemos la túnica externa o la adventicia, y dentro de estas mismas arterias también existen unas arterias pequeñas que alimentan o que forman los capilares y alimentan a estos vasos. Tenemos la túnica interna o íntima, compuesta también por un endotelio, por un subendotelio y por una lámina elástica interna, que también va a permitir que le dé la forma y el tono a las arterias. Del otro lado de la diapositiva tenemos lo que son las venas, y normalmente se representan con un color azul porque pues ya llevan la sangre con dióxido de carbono, ya recogieron y va de regreso toda la sangre a lo que es el resto, perdón, a la parte central del cuerpo, que es el corazón. Ajá. Entonces, de igual forma, tenemos que está compuesta por una válvula venosa, a diferencia de las arterias, que es lo que va a permitir darle el retorno a la sangre. Cuenta con una túnica interna, una túnica media o una túnica externa, al igual que las arterias, ¿vale? Entonces, la vena va a regresar toda la sangre a lo que es la parte central del corazón, y las arterias se van a encargar de llevar toda la sangre y toda la parte, toda la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Por eso se funciona una vena y bueno, sí también se funcionan las arterias, de primera instancia una vena. ¿En qué casos está indicado colocar un acceso venoso? Lo vamos a indicar o se va a colocar cuando queremos prevenir algún desequilibrio hidroelectrolítico, cuando vemos que el paciente hemodinámicamente no se encuentra de forma correcta o no se encuentra bien, cuando necesitamos conservar o reemplazar algunas reservas corporales como vitaminas, minerales o incluso la alimentación en general. Ajá. Para poder restituir el equilibrio ácido-base cuando hay un desequilibrio metabólico, también lo tenemos indicados, o si queremos restaurar el volumen de sangre o alguno de los componentes, plasma, plaquetas, eritrocitos, también se requiere de un acceso venoso. O simplemente cuando queremos nada más realizar una monitorización hemodinámica, como en el caso de las líneas arteriales. Uh-huh. O en otro caso, para la vía de administración, bueno, que sea como una vía de administración de medicamentos,
pues para poder tratar una patología. El acceso venoso no se va a colocar cuando veamos el miembro a puncionar o el lugar a puncionar que se presente con necrosis, cuando veamos alguna lesión en la piel o en alguno de los, ¿cómo se llama? En alguna, no sé, en algún dedo, o que las venas estén puncionadas, o que, bueno, multipuncionadas, o que ya estén previamente lesionadas. Cuando tenemos también insuficiencia linfática, recordemos que la linfa o el sistema linfático es un sistema conjunto, bueno, trabaja en conjunto junto con el sistema circulatorio, entonces si no funciona de forma correcta, pues podemos tener alguna complicación y pues no nos ayudaría. En caso de las fístulas arteriovenosas, bueno, estas se utilizan o se hacen para los casos de, bueno, los pacientes que van a hemodiálisis, pero si vemos que tiene una fístula, pues obviamente no vamos a funcionar más que para el tratamiento específico, que es la hemodiálisis. Si vemos la arteria o la vena lastimada de esa forma, pues entonces no lo vamos a colocar. También cuando hay trombosis venosa, porque no nos va a ayudar el catéter, no se va a infundir de forma correcta la cantidad o el líquido necesario, o cuando tenemos una extremidad parética, es decir, que no tiene la movilidad suficiente o no tiene la irrigación venosa, o en cuanto al sistema nervioso no está pues 100% adecuado, entonces no nos va a ayudar. O en caso de que exista una punción previa y ya exista una infiltración, pues obviamente no nos va a funcionar ese acceso venoso. ¿Cómo voy a seleccionar el sitio de inserción? Bueno, hay ciertas características. Todo va a depender de cuál sea el objetivo de mi tratamiento o del tratamiento que se esté indicando. ¿A qué quiero llegar con crear un acceso venoso? ¿Qué tipo de líquidos vamos a infundir? Ajá, también va a depender del estado de salud del paciente, según su diagnóstico o la enfermedad que tenga, va a depender dónde voy a colocar el acceso venoso y qué tipo de acceso venoso voy a elegir. Ajá. También va a depender de los fármacos en cuanto a las molaridades para yo poder elegir una vena y el calibre, específicamente el calibre de la vena a puncionar. Otro punto importante que también se debe de considerar al momento de elegir el acceso venoso es si bueno, si el paciente es zurdo, verificar si el paciente es zurdo o es diestro. También tenemos que verificar la comodidad. Entonces, porque si el paciente no está, o lo ponemos en un área que no domina o no tiene mi acceso venoso y que tanto pueda yo mantener el tratamiento de forma continua. También las características de las venas. No va a ser lo mismo poner un catéter en una vena pequeña o una vena metacarpiana. A lo mejor puedo poner un catéter pequeño, pero yo necesito infundir más cantidad, entonces voy a requerir un acceso o una vena de mayor calibre. Ajá. También las venas si están tortuosas, si están cortas, depende de eso para yo poder elegir mi catéter y mi sitio de inserción. La edad también es muy importante porque no es lo mismo las venas en un bebé, en un niño de edad escolar, en un adulto y mucho menos en un geriátrico. Las características van cambiando en cuanto a la piel, a la elasticidad, a la textura, y aparte todas las enfermedades que se van añadiendo con el paso de los años también es muy difícil, perdón, sí va cambiando las características y va a ser más difícil poder encontrar el acceso venoso dependiendo de las condiciones que necesitamos. También es importante saber cuánto tiempo me va a durar el tratamiento, que si va a ser, no sé, de 24 horas, de forma rápida, o ya va a ser un tratamiento a largo plazo. Entonces, va a depender también el tipo de vena a elegir. Y como ya lo hemos mencionado, el diagnóstico del paciente es lo primordial para poder saber en dónde voy a canalizar a mi paciente.
Entonces, la selección del sitio de inyección se va a hacer de lo distal a lo proximal. Se elige primero las venas metacarpianas, bueno, sí va a depender también del catéter y todo eso, pero normalmente se hace de lo más, sí, de lo más distal a lo más proximal al corazón, porque recordemos que es un acceso vascular, o sea, estamos invadiendo, y entre menos invadamos eh, el organismo, más, bueno, podemos tener menos complicaciones, ¿vale? Entonces, aquí les puse unas imágenes de los miembros superiores. Las principales venas que llegamos a canalizar, pues son las metacarpianas. Aquí en esta imagen, pues lo que tenemos que valorar es el grosor de la vena, eh, que no estén tortuosas, que normalmente estén rectas. Todo depende de cada paciente. Todos los pacientes son distintos. Pero bueno, sí es importante conocer cómo están distribuidas las venas y por anatomía se pueden detectar. Ajá, las metacarpianas son las principales y de ahí empezamos a irnos más arriba y entonces encontramos ya la vena radial y la vena cubital, que son las siguientes a funcionar. Ajá. Aquí en esta imagen pues vemos cómo están distribuidas, pero no significa que estén de la misma forma en todos los pacientes. Llegan a cambiar, pero por anatomía pues sí podemos identificar más o menos cómo están por medio de la palpación o inspección. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos, por ejemplo, las venas de pliegue, que no se recomienda tanto canalizar un pliegue porque sabemos que los pacientes normalmente se mueven y llegan a cortar el flujo del medicamento que se le esté poniendo, por eso no se recomienda. Normalmente se recomiendan las que están en el antebrazo porque es un lugar, perdón, es un lugar donde normalmente no incomoda y no puede llegar a lesionarse el catéter ni el paciente. Ajá, entonces, bueno, si vemos aquí, podemos encontrar en forma de H las venas, lo que es la basílica, la cefálica y la cubital, o la podemos encontrar en forma de M, o sea, son unas variantes. Aún así, por medio de la palpación se detecta la vena porque sí, luego cambian las características porque el paciente está muy gordito, tiene mucho tejido adiposo, entonces las venas tienden a ser más delgadas entre más gordito sea el paciente o tienden a estar más profundas, pero más o menos tenemos que identificar de dónde corren las venas principales para poderlas detectar y evitar multipunciones en el paciente. Uh-huh. Y por ejemplo, las venas del brazo se van a priorizar para poderlas funcionar. ¿Por qué se prioriza primero la cubital? Porque es la más visible y es una de las venas más gruesas. Ajá, luego tenemos la cefálica y la basílica, que por sus características son un poquito más profundas, pero obviamente pues depende de cómo se encuentre el paciente, porque sí cambia mucho. Eh, la radial es una de las venas que normalmente canalizamos justamente por el lugar donde se encuentra y porque es la más visible en la mayoría de las personas. Ajá. El calibre es bueno, es más recta, y podemos evitar menos lesiones, y la textura de la piel normalmente aquí está un poquito más bueno, llegan a tener un poquito menos de tejido adiposo que en el resto del cuerpo, por eso se priorizan de esa forma las venas. Uh-huh. En cuanto, bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el catéter central, de cómo se va a elegir. Igual todas las condiciones que ya les platiqué anteriormente se tienen que valorar para ver cómo se van a elegir. Aquí tenemos una imagen de lo que es el catéter central. Todo va a depender del tratamiento o las condiciones hemodinámicas del paciente para saber si yo lo voy a poner, bueno, en qué vena se va a introducir, ya sea en una subclavia o ya sea en vía yugular, que son las principales para un catéter central. Tenemos los catéteres que son de inserción periférica que se insertan por el brazo
tomando la vena basílica o la cubital, dependiendo, dependiendo las condiciones del paciente. Aquí el catéter central vemos cómo se está introduciendo y hasta dónde llega. Hay catéteres que son más cortos y llegan nada más hasta este punto. Aquí, bueno, su forma de inserción es por esta parte, pero hay veces que se hace por el brazo o, como ya les comentaba, el catéter queda en la parte superior, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver con detenimiento más los catéteres y vamos a empezar a conocer un poquito más de ellos. En cuanto a los bebés, pues cambia mucho. Recuerda, bueno, les acabo de decir que no es lo mismo un bebé que un adulto o un paciente geriátrico. Aquí en esta imagen, en el círculo, bueno, como los círculos, vemos los principales puntos de acceso en los recién nacidos. Para catéteres centrales, pues tenemos el yugular, podemos utilizar para los PIC o los catéteres periféricos, las cubitales, o normalmente para catéter corto se utilizan las metacarpianas, ¿vale? Dependiendo de las condiciones y el tratamiento del paciente, se puede utilizar la onfaloclisis o utilizar el cordón umbilical para poder infundir medicamentos, líquidos o iniciar el tratamiento en el bebé. Llegamos a utilizar también las venas dorsales del pie, que también son las más visibles. Normalmente los bebitos los canalizamos en los piecitos o en las manitas, que son como los puntos de acceso más fáciles y se llegan a ver. Las cefálicas, según la bibliografía, comentan que es una de los accesos más fáciles. Yo en mi experiencia no he visto que las pongan vía cefálica, pero la bibliografía comenta que sí son muy fáciles de observar y fáciles de funcionar. Pero bueno, ya va a depender la habilidad de cada enfermero o de cada personal de la salud para poderlas invadir o acceder a ellas. En esta otra imagen tenemos los sitios en color rojito, donde se pueden colocar los accesos venosos centrales. Recordemos que lo tenemos que hacer de la forma distal a lo proximal. Distal me refiero al área periférica o al área de las extremidades, y proximal se refiere al corazón. Entonces, entre menos invasivo, mejor. Aquí tenemos que es la subclavia, o incluso podemos utilizar también la safena, que es una vena bastante grande y pues está conectada a la aorta. Entonces, dependiendo si quiero dar el tratamiento lo más rápido posible o que genere un efecto más pronto, podemos utilizar una vena grande. Como es un acceso venoso, pues directo al corazón o directo a las venas grandes, entonces sí es importante tener las condiciones específicas y antisépticas para evitar alguna infección, ¿vale? Y tenemos con verde los puntos periféricos más comunes, que ya lo comentábamos, son las venitas del dorso del pie, las cubitales o las del antebrazo y las metacarpianas, que son las más comunes, y pues la cefálica. Creo que tenemos un problema de internet. Ahorita le decimos a la Y sus gente. desventajas. Amiga, se trabó un poquito tu internet. Ok, ¿me escucho bien? Ahora sí, ya te escuchamos. Ya, ok. Una disculpa. Nos quedamos en el bebé, en la otra diapositiva. Ok. ¿En esta? Sí, estábamos hablando de los puntitos verdes. No, en la otra, en la otra. Ok. Sí. Bueno, les comentaba que en punto verde vemos los sitios periféricos o de colocar un acceso venoso vía periférica o corta, que normalmente utilizamos las venitas dorsales del pie, las cubitales y las metacarpianas. Y como accesos centrales podemos tener la subclavia, podemos tener una inserción más central, que es la yugular, o incluso la safena.
Ujú. Pero hay que tener mucho cuidado al momento de decidir o elegir ese tipo de venas, porque recordemos que entre más invasivo, más riesgo de infección pueden tener. Entonces, se tiene que tener las medidas asépticas y antisépticas para poder introducir este tipo de catéteres. Bueno, en realidad, en general todos, pero los centrales pues deben tener un poquito más de cuidado. Y en esta imagen tenemos un cuadro con las ventajas y las desventajas de seleccionar un acceso venoso. Empezando de la parte cefálica, tenemos las del cuero cabelludo, que son normalmente utilizadas en los bebés o en los recién nacidos, hasta incluso los niños de 2 años. Las venitas que llegamos a utilizar son las temporales, frontales, las occipitales, que son las que se alcanzan a observar más. Estas pues son más fáciles de dilatar, son más fáciles de observar. Vuelvo a repetir, yo en mi práctica no he tenido que acceder a estas venitas, normalmente agarro la de los pies o la de las manos. Pero bueno, aquí la bibliografía nos comenta que son fáciles de dilatar y que no contienen válvulas, justamente porque están pues, en el cerebro o en la cabecita. Y bueno, como desventajas, pues se pueden llegar a confundir con las arterias y pueden causar alguna deformidad en caso de poder de infiltrarlas. Obviamente, pues son difíciles de fijar por el lugar, por la posición. Ajá, y bueno, tendría la ventaja de que porque es la cabecita no se mueve tanto el bebé, pero bueno, son bebés y hay que estarlos vigilando constantemente porque en cualquier momento pues se pueden descanalizar. También utilizamos las del pie en los niños o, bueno, los recién nacidos. Y las que se llegan a utilizar también o las que se detectan son las afenas mayores y las marginales, que son las que utilizamos para los accesos centrales o los catéteres centrales. Son de fácil dilatación porque son grandes y son más fáciles de observar. Las de los pisitos pues son como más rectas, entonces es más fácil poderlas funcionar. Aparte, la piel es un poquito más delgada, por eso se llegan a utilizar las del pie en los bebés. Los dedos los llegamos a utilizar pues para pacientes oncológicos, cuando ya de pleno no se encuentra un acceso venoso o las venitas ya están muy dañadas, llegamos a canalizar en los dedos. Eh, en los adultos o en los pacientes oncológicos. En los bebés sí es más común tener el acceso en los dedos porque es más fácil y aparte están más rectas. Entonces, igual para el mantenimiento del catéter, el del dedo, pues es mejor porque no tiene tanto movimiento o podemos fijar más fácil el catéter que a diferencia de otros lugares. Sí son fáciles de infiltrarse justamente por el lugar que genera humedad, que genera un roce y puede llegar a moverse el catéter, pero pues con una buena fijación y un buen cuidado, pues sí yo las recomiendo, la de los dedos. Lo que son las de las manos, antebrazos y antecubitales son las más comunes que se utilizan en los adultos. Entonces, como lo dice la imagen, en todas las edades se pueden ocupar. Y encontramos pues las metacarpianas, la basílica, la cefálica, la cubital, son más rectas, son más fáciles de observar y más fáciles de dilatar. Y pues sí se llegan a infiltrar también, pero con una buena fijación nos puede durar bastantes esas venitas, son las más, pues las que son de más fácil acceso. Ajá. Recordemos nuevamente que se hace de lo distal a lo proximal. Entre menos invasivo, mejor para el paciente. Ajá. Tenemos que tener en cuenta que todo el capital o la red venosa la tenemos que cuidar porque no sabemos si el paciente se va a complicar o va a requerir algún otro acceso venoso en otro momento de su tratamiento. Y bueno, tenemos los tipos de catéteres. Además de entender o elegir el sitio de inserción, también es importante conocer el tipo de catéter a utilizar. Ajá, tenemos los catéteres, bueno, de palomita, normalmente es para los pediátricos y es un catéter corto. Y tenemos otro catéter corto, que es el más común, el que todos conocemos cuando vemos a los pacientes,
es un catéter periférico corto. Estos cortos se van a utilizar cuando los tratamientos sean cortos y sean mínimo menores a 6 días y el volumen a infundir sea menor. Ahorita lo vamos a ver con detenimiento. Y además, el tipo de medicamentos que se infunden que no causen tanta irritación para el tipo de vena a acceder. Y tenemos los catéteres centrales, que son para tratamientos mucho más largos o medicamentos de mayor osmolaridad, porque también se requiere o necesita transfundirse al mismo tiempo, para requerir un tratamiento mayor a 6 días y el volumen de infusión es muchísimo mayor. Entonces podemos optar por un catéter central. Ajá. O un catéter de acción o de inserción periférica. En el caso de los bebés podemos optar por el periférico, bueno, sí, de inserción periférica, o el onfaloclisis, donde utilizamos el cordón umbilical para poderlos canalizar. Y vamos a ver primero lo que es el catéter venoso periférico corto, que es el más común. Bueno, ¿qué está compuesto? Está compuesto por una capsulita que, bueno, así viene, vienen cubiertos, o el capuchón o la tapa. Ya depende, pues, la marca, pero sí normalmente vienen así cubiertos. Una aguja o el fiador, que es lo que nos va a permitir puncionar la vena. Y aquí encontramos una lengüeta de apoyo, que es lo que utilizamos para poder, pues sí, como apoyo para poder funcionar de forma correcta. Aquí no se alcanza a ver la imagen, pero aquí la aguja está biselado, porque para poder acceder a la venita o poderla funcionar es una punta muy fina, entonces por eso vienen biselados. Y la punta o lo más finito es lo que nos va a dar la guía y entonces ya puede entrar el resto del catéter y evitamos una lesión mayor a la vena, pues para que nos pueda durar también esa venita. Tiene una cámara trasera de reflujo, que es cuando verificamos que ya estamos accediendo a la vena y ya hay un retorno venoso. Cuando esta capsulita se llena de sangre, entonces ya puedo saber que estoy en vena. Y el filtro, que es un taponcito pues para que sirve como, pues para que no se riegue la sangre. Encima de esto viene lo que es el catéter. El catéter viene de diferentes materiales, hipoalergénicos y de poliuterano, polipropileno, fáciles, que se adaptan fácilmente a la vena, es flexible y no va a ocasionar lesión en la vena, al contrario, nos va a dar la guía para que podamos infundir. Tenemos el cono de conexión del catéter, que es aquí donde ponemos ya el normogotero o el equipo para poderlo infundir. Y tenemos diferentes de los accesos cortos, periféricos. Normalmente los identificamos por colores. Tenemos del naranja al amarillo. Ahorita vamos a ver cada uno para qué se requieren. Entre más gauges, se miden en gauges, que estamos hablando de el grosor y lo largo de lo que es el catéter. Entre más grande es el número, es más pequeño el catéter y más corto. Entonces, por ejemplo, el 14 y el 16, que es el naranjita y el gris, lo llegamos a utilizar para procedimientos quirúrgicos o cuando el paciente ya requiere de infusiones mayores, o procedimientos más invasivos. En caso de emergencia, porque se requiere infundir de forma rápida, líquido o lo que se le vaya a poner, o los medicamentos. Entonces también lo llegamos a utilizar para poder transfundir paquetes, dependiendo también la cantidad de paquetes y cuánto tiempo se vaya a hacer el tratamiento, porque si es de forma corta o o el tratamiento es sí corto, entonces sí podemos optar por estos catéteres. De lo contrario, sería un catéter central. El catéter como estándar para los adultos, pues es el 18 o el verde, que lo podemos utilizar para poder infundir medicamentos, líquidos, incluso también podemos poner nutriciones parenterales. Es un buen catéter y nos alcanza perfecto el flujo, y obviamente para transfundir.
Ya el rosa, el azulito, bueno, el azulito y el amarillo son más como para pediátricos, bueno, estos tres. Para cuando encontramos venitas más delgadas, el tratamiento pues es mínimo, entonces podemos optar por uno de estos tres catéteres. Incluso para los pacientes oncológicos llegamos a utilizar este tipo de catéteres que son pues para venas. Por eso es importante conocer el calibre de la vena y ver la trayectoria de la vena para saber qué tan largo voy a ponerlo, perdón, a elegirlo y si me va a funcionar o no me va a funcionar esa vena. O sea, hay que cuidar toda esa vena para no estar multifuncionando al paciente. Entonces, estos igual los utilizamos para medicamentos, para infundir, para incluso para transfundir. Obviamente el flujo es menor, entonces vamos a tardar más en que el líquido o el medicamento que estemos infundiendo pase. Entonces, el amarillito lo vamos a utilizar normalmente en geriátricos, oncológicos o en pediátricos y pues obviamente son para infusiones o tratamientos más cortos. Y aquí tenemos esta tablita donde nos marca los calibres por colores. Entre menos, entre más grande es más corto. Ajá, y esto se refiere al grosor, como ya lo hemos comentado, y al ancho, perdón, al largo del catéter. La longitud, pues aquí se mide en milímetros, y si vemos el catéter naranja y el grisecito, pues son como los más largos, y bueno, en pulgadas son como 2 pulgaditas, y la cantidad de flujo a infundir es mayor. Ajá, entonces depende también de en cuánto tiempo quiero infundir mi líquido o en cuánto tiempo quiero pasar el medicamento. Va a depender del catéter que voy a elegir. Si se dan cuenta, como les comentaba, el amarillito es el que menos flujo tiene. Entonces, si yo quiero infundir este, este, 1 litro de Harman, por ejemplo, en media hora no me va a funcionar porque la velocidad y el flujo es mínima o es pequeña. Entonces tendría yo que elegir un catéter mayor. Obviamente, vuelvo a repetir, el azul, el amarillo son para los bebitos, son para los pediátricos y los demás son para los adultos. Entonces sí hay que ver bien cuál es la cantidad de flujo a infundir y cuál es el objetivo de mi tratamiento para poderlo elegir. Y en cuanto a los catéteres centrales, pues vemos que tienen diferentes clasificaciones. Se clasifican conforme a sitio anatómico donde se ubican, por la duración, se clasifican por el número de lúmenes y se va a clasificar también por la técnica de implantación o el tipo de abordaje. En cuanto a la situación anatómica, los podemos encontrar yugulares, torácicos, como se los mostraba en la imagen anterior. Los podemos encontrar inguinales. Ahí, por ejemplo, se llegan a utilizar las líneas arteriales o cuando ya requerimos de una vena bastante grande se llegan a utilizar. Abdominal, como el caso de los catéteres para diálisis, es otra vía de acceso, o implantación de acceso periférico, o sea, los catéteres largos que les comentaba que se pueden introducir desde el área del antebrazo o abarcar la vena del antebrazo para que el catéter ya llegue a la parte central del corazón. También por duración vamos a encontrar los catéteres cortos, de corta duración, de mediana duración o de duración larga. En cuanto a los lúmenes, pues tenemos de diferentes lúmenes, ahorita los vamos a ver. Y la técnica tenemos tunelizados, no tunelizados y por implantación interna. Aquí les muestro imágenes de los diferentes catéteres centrales necesitados o bueno, hay mucha variedad de muchas marcas. Ya la forma de elegir, pues voy a repetir, es en cuanto al tratamiento y el tiempo que se vaya a quedar en el paciente. Cada de catéter pues tiene su chistecito y es importante pues ya revisar a detalle cada tema. En este caso no voy a abarcar tanto el tema, pero sí sería importante ya después tener
otra plática sobre el manejo de cada catéter, porque tiene su funcionalidad muy específica cada uno. Entonces tenemos el PIC o el de inserción periférica, que es el más largo que se encuentra. Tenemos los catéteres que se utilizan para las fístulas arteriovenosas en el caso de la hemodiálisis. Estos catéteres son muy largos y de varios metros porque se conectan al aparato de hemodiálisis. Tenemos los abdominales, que son los tipo Tenkov, para el caso de las diálisis. Los umbilicales son los que se utilizan en los pediátricos, que funciona como un PIC o un largo periférico. Los tipo Majorcar, que se utilizan igual para hemodiálisis, pero para tratamientos más largos o ambulatorios. Y el Swan-Ganz, que es un catéter específicamente para medir, ¿cómo se llama? Que llega a la arteria pulmonar y ya mide específicamente parámetros de esas arterias. Entonces aquí tenemos más o menos en qué está cómo está compuesto un catéter central. Aquí tiene varios lúmenes. En este caso les puse uno de 3, pero hay hasta de 6 lúmenes dependiendo. Ajá, y vienen por colores. Cada lumen tiene su especificidad para poder introducir cosas, o sea, es decir, aquí nada más podemos poner medicamentos, en otro nada más podemos poner las nutriciones parenterales, y en el otro lumen nada más podemos poner o infundir o incluso tomar muestras. Entonces, por eso es importante conocer cuál es el lumen medial, que en este caso tenemos que es el azulito, el lumen proximal, que es el blanquito, y el lumen distal, que es el rojo. Es medial, proximal y distal, porque acá estos catéteres, bueno, estas entradas se unen y la forma de salir o cuando se introduce algo, eh, depende, bueno, sale primero uno, luego sale otro y luego otro, dependiendo, como tiene el catéter es largo, entonces va a depender de lo que quiero lograr, y cada cosa va a salir por algún orificio de este lado del catéter. Ajá. Encontramos que también cuenta con los clamp, que son para poder cerrar las vías, porque no pueden estar abiertas. Si las dejamos abiertas podemos ocasionar infección en el catéter, y como estamos hablando de venas grandes y que ya están directo al corazón, entonces no podemos tener ningún tipo de infección. Tenemos las alas de sutura. Una vez que se introduce, se sutura la piel y se fija para que no se mueva o no ocasione alguna otra lesión en el cuerpo. Tenemos la salida proximal, que es lo que les comentaba con los catéteres, bueno, con las vías, que van las vías, y tenemos con el catéter proximal, perdón, con el distal, y proximal pues al corazón. Luego seguimos con la salida medial y la salida distal. Cuentan con un baloncito para poderlo fijar. No todos los catéteres, pero la mayoría sí cuenta con un baloncito para poderlo fijar y ver la funcionalidad, dependiendo. No todos cuentan con este balón. Y pues el largo va a depender también del tipo de catéter y de qué tanto queremos abarcarlo, o de dónde se vaya a introducir ese catéter. Aquí tenemos los catéteres con diferentes lúmenes, de 2 lúmenes, de 1 lumen, 4, 5, incluso hay hasta 6 en el caso del Swan-Ganz, que tiene hasta 6 lúmenes, cada uno pues para específicamente cada cosa, que les vuelvo a comentar, sí sería importante tener una práctica específica del manejo de estos catéteres, porque es un tema muy amplio y un tema que sí tiene su detalle, su chiste. Y tenemos los catéteres de implantación o con técnica de implantación tunelizados y no tunelizados. Normalmente estos catéteres son para pacientes que requieren ya multipunciones, en caso de los pacientes oncológicos o que ya requieren quimioterapias ya más constantes, se los llegan a poner, o cuando ya no tienen una red venosa buena, entonces se llegan a colocar ese tipo de catéteres que van subcutáneos, se introducen por debajito de la piel y ahí se quedan. Estos llegan a aguantar hasta 6 años, dependiendo cómo se le dé el mantenimiento, y hasta 2000 funciones.
Aquí tenemos el catéter que está compuesto por un disco, un tabique y bueno, el resto del catéter que ya llega al corazón. Ajá. Bueno, aquí en esta imagen tenemos que este es el tabique y por medio de este tipo de aguja, Uber se multipunciona. Ujú. Entonces el paciente llega al tratamiento, se le coloca acá la hojita obviamente con su técnica de asepsia, se retira, bueno, termina el tratamiento y entonces nada más se le quita la aguja y ya, entonces ya no hay necesidad de estarlo lastimando a cada rato, nada más es la función de pues la piel que en ese momento se lesiona. Ajá. Y aquí vemos, por ejemplo, bueno, normalmente se fija, cuando se va a introducir algún líquido o algo en ese momento, se fija de esta forma. Ajá, se tiene que realizar también su asepsia y su antisepsia en esta área, aunque sea un catéter subcutáneo, como está llegando bueno, es un catéter central, entonces sí requiere específicamente su técnica de asepsia y antisepsia. Ajá. Se tiene que extraer sangre para poder limpiar el catéter y poder empezar a infundir ya los nuevos, el nuevo tratamiento que vayamos a necesitar. También tiene su técnica específica para poderlo multifuncionar. Yo cuando ponemos la aguja se siente como el tamborcito, como si fuera, pues sí, como una capita, como un globito, y se escucha como un pop de que ya lo invadiste y ya entonces estás en el lugar correcto, porque hay veces que se llega a multifuncionar lo que está alrededor del catéter y pues no es una técnica correcta. Ujú. Y así es como se llegan a ver en los pacientes. Tenemos otro tipo de catéter por abordaje externo, tenemos el intraóseo, que este tipo de catéteres se va a utilizar en casos de emergencia, cuando ya se quiere infundir de forma rápida o sí, de forma rápida y en caso de que los pacientes estén en choque o caigan en un paro, entonces es una de las formas que podemos utilizar. No es muy usual, pero sí se llega a utilizar. Se utilizan unas agujas específicas y un taladro donde se embona la aguja y se puede puncionar. Se puncionan los malleolos en la cara externa o se llega a puncionar también la rodilla, incluso también la clavícula. Y pues son diferentes presentaciones de agujas. Bueno, aquí está el taladro que es como el más cómodo y llega directamente al hueso. Entonces, cuando queremos infundir algo, obviamente su vía de acción va a ser mucho más rápida que el resto de los accesos, porque ya estamos llegando directamente a hueso. Entonces, la absorción es más rápida. Ujú. Y, ok. Bueno, aquí les iba a comentar de las agujas que son de diferentes calibres y tenemos esta rosita que cuenta, bueno, mide 15 milímetros y va a depender del peso del paciente para poder elegirlo. Es diferente a los otros. Este, por ejemplo, si tenemos un paciente entre 3 y 39 kilos, podemos utilizar esta. Si tenemos un paciente de más de 3 kilos o podemos utilizar esta, o sea, estamos hablando de los pediátricos y para los adultos vamos a utilizar la amarilla. Ok, entonces vamos a basarnos en este algoritmo para poder seleccionar el tipo de catéter. Si es posible canalizar un acceso venoso periférico, entonces vamos a tomar en cuenta el tiempo del uso del catéter y la duración del tratamiento. Si no es posible, entonces optamos directamente por un catéter venoso central. Si el tratamiento en el catéter corto me va a durar menos a 24 horas, entonces puedo optar por un catéter venoso periférico corto. Si mi tratamiento llega a durar hasta 7 días, también es posible colocar un corto o incluso podemos utilizar un catéter de inserción periférica. Ajá. Dependiendo el tratamiento a poner y el tipo de medicamentos que estamos poniendo. Dependiendo de la osmolaridad, si sabemos que son irritables para la vena, entonces vamos a elegir ya sea el corto o el largo, pero de inserción periférica los dos.
Ajá, si el tratamiento es a partir de 7 días o 30 días más otras condiciones, entonces podemos ver o podemos utilizar un catéter venoso de línea media o un catéter de inserción periférica. Los de línea media son los que se utilizan, los que no llegan directamente al corazón, digamos que llegan como a la mitad de la vena, bueno, de la vena principal a funcionar. Ajá. Los largos, estos sí ya llegan directo al corazón, ¿vale? Entonces va a depender de los días del tratamiento. Si va a ser de más de un mes, podemos entonces ya considerar un catéter venoso central. Esto es pues para no lastimar tanto al paciente, para no multifuncionarlo. Si se va a quedar hospitalizado mucho tiempo, entonces también podemos optar por un catéter central en diferentes condiciones o de diferentes tipos, o incluso si va a requerir un tratamiento ambulatorio, pero bastante invasivo, podemos utilizar un catéter también central, pero que permita al paciente moverse o trasladarse a su domicilio. Y bueno, aquí es como otra pirámide donde también podemos como tomarla en cuenta para poder seleccionar el catéter. Si es menor a 72 horas, entonces podemos hablar de un catéter de estancia corta, que son los periféricos. De 1 a 3 semanas también podemos optar por un catéter periférico. Si ya el tratamiento es mayor, como lo mencionábamos en la imagen anterior, entonces podemos utilizar un catéter central. O si va a requerir un tratamiento ya de mayor tiempo, podemos utilizar los tunelizados, que son como los catéter puerto, que es el que les mencionaba, que es subcutáneo, y ese llega a durar pues bastante tiempo, dependiendo, ¿cómo se llama? Dependiendo de las condiciones de cuidado. Ajá, que son, bueno, el puerto es el de acción prolongada o el de estancia prolongada, y es el implantado, y el tunelizado es uno de los catéteres centrales como el tipo Majorca, eh, como para la hemodiálisis. Ese es uno de los que pueden ser tunelizados. Tunelizado se refiere a la técnica de inserción. El catéter cuenta con, al momento de introducirlo, es como si hicieran como una microherida en la vena, y al mismo tiempo la vena como mecanismo de defensa genera inflamación, entonces el catéter se queda, digamos, pegado, por decirlo de alguna forma, a la vena, y, y entonces por eso duran más tiempo. Y pues con esa técnica tenemos menos riesgo de que el catéter se extravase o se lesione. Para la técnica de instalación del catéter corto periférico, pues vamos a utilizar diferentes cosas. Lo básico, pues mi equipo de protección, que son mis guantes. No requiero bata en este caso, no requiero alguna otra cosa más que los guantes y mi cubrebocas. Vamos a utilizar un contenedor de RPBI para nuestros punzocortantes, obviamente el catéter a elegir o el que ya decidí que voy a utilizar para el paciente, una ligadura, torunas alcoholadas, un antiséptico de elección o con el que se cuente, que puede ser clorexidina, puede ser alcohol o al 70%, o podemos utilizar incluso isoline, dependiendo de lo que tengamos en ese momento. Vamos a utilizar un equipo de norbogotero o microgotero, dependiendo lo que necesite o qué tipo de infusión vaya a poner. Y una llave de 3 vías. Esto es un canal para poder meter o colocar alguna otra vía de acceso o un medicamento y evitar menos manipulación en el catéter. La solución a infundir y obviamente mi apósito transparente para poder fijar mi catéter corto. Y aquí vemos en imágenes cuál es la técnica. Primero, pues se visualiza la vena, se identifica, ya vimos cuál vamos a utilizar y qué es la apta, ya seleccionamos el catéter que es apta para esa vena, y ya seleccionamos también, bueno, ya sabemos qué tipo de tratamiento vamos a darle. Entonces se va a colocar la ligadura. Dependiendo dónde vayamos a funcionar,
Vamos a poner de distancia la ligadura como 10 centímetros o el grosor de mi mano. Ajá. Por ejemplo, aquí que en esta imagen tenemos la ligadura aquí, es porque voy a puncionar hasta por acá. Ajá. Si yo quisiera puncionar una vena, la vena radial, por ejemplo, o ya ya bueno, la que está en el antebrazo, la cubital, entonces voy a colocar mi torniquete 10 centímetros por arriba de mi punto de inserción. Ujú. Continuamos entonces con la asepsia. Previamente, pues ya arriba, colocamos todo nuestro material, ya nos pusimos los guantes. Entonces ya se realiza la asepsia del área. Aquí podemos utilizar técnicas del centro a la periferia o simplemente de arriba abajo. Hay veces que utilizamos el alcohol o nuestro antiséptico para frotar primero la vena. Primero se frota para poderla dilatar o para poderla hacerla más visible junto con el torniquete. Posteriormente, pues se cambia obviamente la turunda y se vuelve a hacer la asepsia. Ajá. Y entonces ya seleccionada la vena, se tracciona la piel como lo vemos en esta imagen y se introduce el catéter con el bisel hacia arriba. Dice la norma que a un ángulo de 45 centímetros, perdón, a un ángulo de 45 grados, pero ya en la práctica pues no colocas ese ángulo porque es más, ni nos acomodamos nosotros y aparte lesionamos más la piel. Entonces llegamos a utilizar ángulos como de 15 grados, más o menos. Ajá. Puncionamos y ya verificamos que tiene retorno. Antes de quitar la aguja, verificamos que en la cápsula que trae el catéter ya hay retorno venoso. Entonces optamos o continuamos por ya quitar el catéter, la aguja y al mismo tiempo ir introduciendo el catéter. No se tiene que introducir toda la aguja porque si no se lesiona la vena. Lo único que hacemos es, una vez puncionado, que ya detectamos o que sentimos que ya puncionamos la vena, entonces sacamos la aguja, porque nada más introducimos literalmente la punta del catéter y vamos metiendo poco a poco lo que es el catéter para que la aguja no haga tanto daño a la vena. Uh-huh. Sacamos el catéter y entonces más o menos tenemos medido el largo del catéter y hacemos presión para que no haya salida de sangre. Hacemos presión para entonces yo ya quitar el torniquete y empezar a colocar todo mi equipo ya con mi solución conectada y o con el medicamento que vayamos a poner. Ajá. Se conecta el equipo, bueno, sí, se aprieta, se enrosca, porque trae como una rosquita, la llave de 3 vías, y y entonces verificamos la permeabilidad. No fijamos hasta no ver la permeabilidad, porque hay veces que funcionamos la vena y como ya nos dio sangre, creemos que estamos permeables o que está funcional mi vena. Y hay veces que en cuanto llegamos a obtener tantito o a infundir un poco de líquido, se infiltran esas venas, se rompen o empiezan a generar hematomas. Entonces no lo podemos fijar hasta no ver realmente la permeabilidad de esa vena. Entonces ya lo colocamos, ya vimos que está funcional y ahora sí vamos a optar por la fijación. Vamos a utilizar un apósito transparente. Estos son como los más comunes a usar, pero podemos utilizar cualquier otra cosa. Ya no está manejada lo que es la tela adhesiva, que es la tela agresiva, porque sí daña mucho la piel y que genera alergias. Entonces, previo a esto, pues tenemos que ver las condiciones también de la piel. Si vemos que el apósito es muy irritable para el paciente, pues lo podemos cambiar. Ajá, tenemos que fijar de tal forma que se vea el punto de acceso para poder verificar constantemente los datos de infección o datos alérgicos al catéter. Ajá. Entonces, colocamos la fijación. Eh, Está visible aquí el punto. Vemos que está todo permeable, todo el equipo de forma correcta conectado y también lo llegamos a fijar acá arriba. Ajá, se fija de esta forma. Aquí en esta imagen pues tiene estas tiritas blancas la fijación, pero se recomienda que sean transparentes para poder ver yo o observar todo el flujo, cómo va o si tiene alguna alteración el equipo, yo puedo observarlo de mayor, con mayor visibilidad así. Uh-huh. Entonces, los cuidados de este catéter, lo más importante, verificar
el punto de inserción tiene que estar visible, por eso se coloca un apósito transparente para ver que no haya datos de infección como eritema o haya infiltración, extravasación, algún hematoma o no esté dañada la vena. Ajá. La fijación también es importante porque llegan a moverse los catéteres y llegamos a lesionar la vena y entonces no es funcional y lastimamos más al paciente y tenemos que volverlo a funcionar. Uh-huh. Es importante también rotular el catéter con la fecha de inserción del catéter y la persona que lo realizó. Ajá. Estos catéteres te llegan a durar 72 horas, entonces también como comentábamos anteriormente tenemos que ver la cantidad de tratamientos. Si hay otras condiciones el catéter se retira, si vemos datos de infección el catéter se retira y se vuelve a funcionar. Uh-huh. Entonces, lo importante aquí es que el cinto de inserción o el punto de acceso esté visible. Uh-huh. Y el equipo de venoclisis o el equipo normogotero, que esté limpio, que no esté dañado, que no tenga los hilos o los rasgos, los hilos de sangre o los rezagados de sangre del retorno venoso. Siempre que tiene que estar permeable y tiene que estar limpio. Y el edema es otro de los datos importantes cuando vemos que el acceso venoso no está siendo funcional. Ajá. No, hay veces que se funciona la vena y se llega a mover el catéter o al contrario, rozamos la vena y como no nos damos cuenta de que realmente está en vena, entonces el líquido se queda en el espacio intersticial y por eso se genera un edema y es más difícil que se absorba. Entonces no nos va a generar la funcionalidad del tratamiento o no vamos a llegar al objetivo específico. Uh-huh. Ok, ahora vamos a ver la técnica de forma rápida para poder introducir un catéter central. Esta técnica pues es más, tiene que ser lo más aséptico posible porque ya estamos invadiendo grandes vasos y estamos llegando a lo que es el corazón, entonces podemos tener complicaciones si no se lleva de forma correcta. Entonces, aquí voy a utilizar todo mi equipo de protección. Aquí sí necesito una bata, gogles, campos estériles, mis guantes estériles. Ya te maneja toda una técnica estéril. Es diferente al catéter corto, que lo podemos manejar con una técnica menos. Bueno, la norma dice que sí tiene que ser de forma séptica, ¿verdad? Pero hay veces que en la práctica diaria pues no se lleva a cabo de esa forma por la falta de insumo, por la falta de tiempo o por algunas otras condiciones. Uh-huh. Pero en el caso del catéter central sí tiene que ser muy específico el cuidado y la técnica súper aséptica. Uh-huh. Vamos a utilizar también el equipo o el catéter, que ya normalmente vienen así ya con todo el material para que se utilice. Y bueno, hay veces que se utiliza un ultrasonido, un equipo de ultrasonido o placas de rayos X para ver o verificar que la inserción del catéter esté en el lugar correcto y llegue al área específica de la vena donde se necesita que esté. Uh-huh. Vamos a tener la solución a infundir, nuestro apósito transparente para poderlo fijar, vamos a ocupar gasas, igual nuestro antiséptico, normalmente se utiliza clorexidina, pero vuelvo a repetir con el que se cuenta en ese momento, nuestras torundas para poder realizar nuestra asepsia. Se va a utilizar también un anestésico local, lo más común pues es la lidocaína. Se utiliza heparina para poder permeabilizar los catéteres. Vamos a utilizar jeringa y agujas hipodérmicas. Normalmente este material pues ya viene aquí dentro en el equipo desechable. La verdad son muy prácticos. Y como vamos a introducir un catéter grande, entonces vamos a hacer un tipo venodisección. Entonces vamos a utilizar un bisturí con su hoja, un portahojas para poder fijar y una pinza Kelly, o bueno, también para poder fijar. Y normalmente se sutura con, pues ya sea seda o un dermalón. Y bueno, aquí tenemos nuestro catéter, obviamente, y nuestro equipo de normogotero junto con nuestra solución para poder empezar a infundir el tratamiento. Uh-huh. La técnica, pues como les comentaba, tiene que ser ya totalmente estéril o antiséptica. Si vemos aquí en la imagen,
Pues preparamos todo el material ya con nuestros campos estériles, con nuestra bata quirúrgica, nuestros guantes, todo lo más aséptico posible. Previo a esto, bueno, ya de que preparé mi material, obviamente no me voy a calzar los guantes ni nada hasta no hacer primero la medición del catéter. ¿Cómo lo voy a medir? Si es de inserción periférica, entonces voy a medir del antebrazo, el catéter, hasta el esternón. Entonces ya más o menos sé dónde me va a llegar mi catéter. Si es de inserción central, entonces desde la vena yugular o de la subclavia, dependiendo de la vena que vayamos a invadir o incidir, se mide hasta el tercio medio del esternón para saber a qué punto va a llegar. Ok, entonces ya se midió, vimos más o menos el largo del catéter. Entonces ahora sí me voy a calzar guantes, me voy a colocar todo mi equipo de protección y voy a utilizar mi antiséptico para poder hacer la antisepsia y asepsia del lugar. Dependiendo de dónde se vaya a incidir, vamos a utilizar, no sé, puede ser de arriba abajo, del centro a la periferia. Aquí por la zona, pues normalmente es del centro a la periferia. Entonces se prepara todo el equipo, se prepara el catéter, se conecta la solución, se conecta todo y se realiza una incisión en la vena o en el lugar de que se vaya a acceder, se realiza una incisión con nuestra hojita de bisturí y entonces ya se empieza a introducir el catéter por medio de una guía. Hay una guía que traen los catéteres o como un alambre, digamos, que es lo que nos va a permitir decir hasta dónde o así hasta dónde está el catéter. En algunas unidades al mismo tiempo utilizan el ultrasonido para poder ir viendo dónde está el catéter. En otros no, dependiendo las condiciones, ya se realiza después una placa para ver hasta dónde llega el catéter y si está bien colocado, nada más para verificar. Aquí en este caso, en esta imagen, pues vemos que es de inserción periférica, entonces se introduce, se saca la guía, se verifica el retorno como cualquier catéter, como el catéter periférico, igual vamos a verificar que exista un retorno por medio de los dos lúmenes. Entonces, viendo que ya estamos en vena, se retira ¿cómo se llama? Se pone en el clamp en los lúmenes y entonces empezamos a permeabilizar. Previo a esto, pues ya se puso se infiltró la lidocaína, porque no les mencioné esa parte, pero obviamente se introduce para poder colocar el catéter, dependiendo ya sea el brazo o sea la subclavia. Entonces, entonces ya se coloca la heparina para poder permeabilizar las vías y evitar que haya coágulos o evitar que haya algún trombo pues en el catéter o que posteriormente lo haga. Entonces ya se fija el catéter, igual que en el catéter corto, vamos a verificar que el punto de disección esté visible. En este caso llegamos a poner gasitas porque los pacientes luego son ambulatorios y pueden mover, ¿cómo se llama? Se pueden mover. Pero también para que no se lastimen, si se llega, para que no se lastime el catéter, se llega a poner las gasitas. En el catéter pues vienen las orejitas, que es donde se va a fijar, ya sea si es central o es periférico, dependiendo del lugar que el médico elija de forma más cómoda, se fija el catéter y entonces ya lo podemos poner, ya le ponemos encima el apósito transparente. Y aquí se tiene que hacer la curación del catéter cada 7 días o si el parche está húmedo, si vemos residuos de sangre o si la manipulación es mucha y el parche ya está dañado, entonces se realiza la curación, ¿vale? Y los cuidados principales del catéter, pues hay que ver que se tiene que hacer un lavado intraluminal por cada vez que se llegue a utilizar cada lumen. Se tiene que quitar el residuo de lo anterior, se lavan con solución fisiológica, con glucosa no, porque recordemos que la glucosa puede ser como las condiciones perfectas para que existan bacterias y nos ocasionen una infección. Entonces, por eso ni con agua inyectable tampoco, porque estamos en venas centrales. Entonces, se hace con solución fisiológica. Se puede hacer mediante técnicas emboladas, o sea, cargo una jeringa con 10 centímetros y entonces es cuando empiezo a introducir de forma rápida y en un solo, una sola acción, el líquido para poder lavar cada lumen.
Cada vez que termino de lavar el lumen, entonces tengo que utilizar el clamp, sellar y quitar la jeringa para evitar que haya algún tipo de infección ahí, o que podamos colocar o tener las vías para que se genere una infección. Ajá. Se tiene que dejar heparinizado, como ya les comentaba, dependiendo del catéter y dependiendo de los lúmenes que sean y las condiciones en que esté el paciente. Ujú. Es importante que tengamos bien nuestro lavado de manos antes de manipular cualquier lumen o cualquier tipo de catéter. Ajá. Tenemos que cubrir el punto de inserción con un apósito transparente y obviamente estar vigilando de forma continua los datos de infección. Se tiene que visualizar todo el catéter, desde donde está colocado hasta lo que estamos infundiendo todo el equipo. Ajá. Hay catéteres que tienen obturadores libres de agujas y son más fáciles, bueno, son mejores porque aparte no tienen tanta manipulación, o más riesgo de que el catéter se llegue a romper o a infectar. Ujú. Como ya les comentaba, con las jeringas de 10 vamos a hacer el lavado de cada lumen. Tenemos que utilizar 10 milímetros para cada lumen. Perdón, 10 centímetros. Ajá. Y vamos a utilizar un desinfectante siempre que vayamos a manipular cualquier conector. Siempre, siempre, siempre. Y si vamos a infundir algo, tenemos que verificar que esté permeable. Ujú. Y para la técnica de instalación del catéter intraóseo, vamos a utilizar pues prácticamente lo mismo de los otros catéteres, a excepción, o lo único que se modifica es el tipo de aguja que vamos a elegir, el parche y pues el taladro como se va a introducir el catéter. Uh-huh. Y aquí vemos la técnica, ya seleccionamos el sitio a puncionar, que les comentaba que se puede puncionar aquí la rodilla, los maleolos, o la clavícula. Igual se realiza una técnica súper aséptica con pues campos estériles, guantes estériles, porque estamos llegando a hueso, ya es, ¿cómo se llama? Si no lo hacemos de forma correcta, podemos ocasionar alguna bacteriemia. Entonces, sí es importante tomar en cuenta todo eso. Pero vamos a realizar nuestra asepsia puede ser con yodo, con clorexina, como lo habíamos comentado. Se permeabiliza el equipo antes de introducirlo con solución fisiológica. Y entonces vamos a ocupar un anestésico local igual y se infiltra el anestésico alrededor de la zona que vayamos a puncionar. Una vez ya teniendo todo listo, entonces se continúa con la inserción de la aguja por medio del taladro o con el taladrito. Uh-huh. Se siente cómo se introduce la aguja y entonces se retira el taladro, como lo vemos aquí, y se quita la parte superior de la aguja, o bueno, como el tapón de la aguja, y entonces ya es donde podemos conectar este tipo de parches con el equipo. Uh-huh. Es un equipo específico para este tipo de accesos. Lo que hacemos una vez que ya estamos en el hueso que ya vimos, vamos a verificar que hay retorno, vamos a sacar 10 centímetros 10 centímetros, perdón, 5 centímetros de sangre del retorno venoso, quitamos la jeringa, entonces lavamos con 10 centímetros de solución fisiológica y ahora sí ya conecto mi equipo y así en esta imagen es como queda. Uh-huh. Igual lo vamos a colocar como cualquier otro catéter corto, nuestro equipo normal, y de la misma forma verificar que no haya puntos o que me estén dando datos de infección. Uh-huh. Ok, y ahora vamos a ver lo que es como tal la terapia de infusión, que se refiere pues a lo que es infundir como tal el líquido o los medicamentos o la sangre ya al organismo o al cuerpo. Uh-huh. El objetivo de una terapia de infusión lo podemos hacer de forma profiláctica, como por forma diagnóstica o como forma terapéutica. Ajá. Dependiendo de lo que vayamos a necesitar, vamos a saber qué tipo de líquido vamos a infundir y qué tipo de medicamentos. Lo podemos infundir mediante dos tipos de dispositivos, que son los volumétricos, como las bombas de infusión, donde nos dan un goteo más exacto y una cantidad más exacta en cuanto a tiempo.
Y los no volumétricos, que tenemos los normogoteros, nitrogoteros, o los Metricet, que son estos donde se dosifica más el medicamento o el líquido a infundir, y esos normalmente se utilizan pues en pacientes pediátricos o cuando queremos ya diluir algún tipo de medicamento de forma más específica. ¿Qué criterios de seguridad debemos de tener? Pues primero, preguntarle al paciente si es alérgico a algo, a algún tipo de medicamento, porque luego no lo hacemos y empezamos con actividades anafilácticas y pues no es agradable. Entonces le vamos a preguntar al paciente si tiene algún tipo de alergia. Vamos a valorar el lugar a puncionar y cómo lo vamos a funcionar, como ya lo mencionamos anteriormente, y tener en cuenta nuestros principios de asepsia y antisepsia, que son del centro a la periferia, de arriba a abajo, de lo distal a lo proximal, de lo limpio a sucio y de izquierda a derecha. Estos principios siempre se tienen que aplicar para cualquier tipo de, para colocar cualquier tipo de acceso venoso. Y tenemos que utilizar nuestra barrera máxima de protección lo más estéril posible cuando colocamos un catéter central, porque hablamos de grandes vasos. Entonces, el riesgo de infección, como es más invasivo, el riesgo de infección es mayor. Se debe orientar y comentarle al paciente lo que se le va a hacer, por qué se le va a hacer y cuál es la finalidad de que se le coloque ese tipo de tratamiento. Y primordial también preservar el capital venoso. Entre menos lo dañemos, mejor, porque en otro momento no sabemos si el paciente se complique, requeriremos otro tipo de venas. Por ejemplo, en el caso de los pacientes oncológicos, que sí normalmente requieren punciones, entonces es importante cuidar pues todas sus venitas y entre menos lesionemos mejor, o sea, evitar las multipunciones. Y pues nuestras reglas de oro, que debemos de verificar el medicamento correcto, que sea el paciente correcto, la vía para colocar el medicamento de forma correcta, la hora, la dosis y la dilución correcta del medicamento o de lo que voy a infundir. Algo muy importante también es la velocidad correcta, porque luego por este tipo de cosas llegamos a lesionar las venas, bueno, sí, las venas del paciente y ya no nos quedan funcionales. También es importante verificar la fecha de caducidad de los medicamentos, porque sí ha pasado que se ponen caducados y entonces nos generan reacciones anafilácticas. Y al final, registrar todo lo que se hizo para poder llevar un mejor control del tratamiento. Y bueno, ¿qué tipo de soluciones se pueden infundir? Se van a dividir en las cristaloides y las coloides. Las cristaloides nos van a servir para mantener el equilibrio hidroelectrolítico en el organismo, nos van a ayudar a expandir el volumen intravascular y también nos van a ayudar para poder aportar energía al cuerpo. Se dividen en hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Esto es referente a al líquido intersticial que tenemos. Las hipotónicas, pues tenemos las hiposalinas, o que están al 0.45%. Las isotónicas son las más comunes utilizadas, bueno, dependiendo de las condiciones. Tenemos la solución fisiológica o salina al 0.9%, el Ringer y el Ringer lactato o las Harman, tenemos las glucosas al 5% y las glucosas isotónicas. Y como hipertónicas vamos a encontrar las hipersalinas al 0.7%, que normalmente estas las llegamos a construir en el hospital, o sea, las armamos nosotros para que queden a este porcentaje. También tenemos la glucosa al 10, al 20 y al 50 como hipertónicas, o sea, nos generan un mayor volumen, a diferencia del líquido que tenemos en... Y tenemos las alcalinizantes, que utilizamos el bicarbonato de sodio o el lactato sódico. Y como coloides nos van a funcionar como expansores plasmáticos, nos van a ayudar a favorecer la perfusión tisular y también para mantener un sangrado en caso de que haya sangrado activo o pérdidas proteicas de forma importante. Tenemos las naturales y tenemos las artificiales. Las naturales son las albúminas y los dextranos. Y de artificiales encontramos el almidón, las gelatinas o el mannitol. Estas normalmente se infunden por catéteres centrales porque ya su osmolaridad es mucho mayor y pueden llegar a necesitan un vaso grande para poder para no poder ocasionar alguna lesión.
Y también podemos infundir componentes sanguíneos como expansores plasmáticos. Vamos a... Ahí se me borró. Bueno, aquí tengo un error de, ¿cómo se llama? De diapositiva. Pero bueno, podemos infundir plaquetas, paquetes eritrocitarios, plasma. Ajá, son los principales componentes sanguíneos que se llegan a poner, dependiendo. Y bueno, aquí les puse una tablita para que más o menos notemos cuál es la osmolaridad de las soluciones. Y dependiendo de esto es como tenemos que elegir qué tipo de vena vamos a utilizar y qué tipo de catéter. Por ejemplo, aquí que tenemos la glucosa al 10%, vemos que su osmolaridad es pues como un poquito elevada, pero sí nos puede funcionar un acceso periférico. Y aquí es un algoritmo que coloqué para que podamos ver cómo elegir el tipo de solución. Si la persona requiere una terapia de infusión, vamos a valorar si se va a colocar un periférico o un central, dependiendo el tratamiento a infundir. Si el tratamiento es menor a 24 horas, podemos optar como un periférico. Si es de unos 7 días, optamos por un periférico corto o uno de línea media. Si es mayor a 30 días o a partir de 30 días, entonces ya podemos optar por uno de inserción central o uno, como un catéter de inserción periférica o ya un catéter central. Y también tenemos que verificar el pH y la composición de la solución que vayamos a colocar o incluso el fármaco. Si tenemos un pH igual a 4, entonces podemos optar por un catéter venoso periférico. Si tenemos el pH de 5 a 9, optamos por uno de línea media o uno de inserción periférica. Si nuestro pH del medicamento es mayor a 9, entonces optamos por un catéter central o incluso también uno de acción de inserción periférica. Si el catéter o si el medicamento o el fármaco a infundir tiene una osmolaridad menor a 600 miliosmoles, entonces podemos optar por un periférico corto. Y si es mayor, entonces optamos por un catéter central. ¿Cuáles son las complicaciones que se llega a presentar por una mala práctica? Vamos a encontrar infección local, como vemos aquí en la imagen, así se ve como rojito. Podemos ocasionar flebitis, alguna infiltración o incluso bacteriemia en caso de los catéteres centrales, extravasación o hematomas, e incluso podemos ocasionar embolia gaseosa. Por eso es importante conocer y saber el manejo específico de cada catéter. Vamos a utilizar la valoración visual, que es la escala de Maddox, para ir observando las condiciones en que se encuentra el catéter todos los días. Bueno, mientras tengamos contacto con el paciente, tenemos que irlo observando. Es una escala visual que va del 0 al 5. Aquí tenemos las caritas en caso de los pediátricos o los geriátricos que no pueden, o los pacientes que no puedan hablar, lo manejamos como la escala de EVA mediante la expresión facial. Y tenemos que, si es 0, es porque el catéter está en muy buenas condiciones, no hay edema, no hay cordones palpables de sangre, entonces no hay eritema y todo está de forma correcta y nada más nos dedicamos a observar. Cuando hablamos de que ya hay un dolor en la zona, entonces podemos optar seguir infundiendo dependiendo del medicamento, si podemos lograr mantener ese catéter, si no, pues lo cambiamos. Si hay dolor, si hay hinchazón o si ya se observa el cordón palpable en la zona, por ejemplo, aquí se llega a ver un cordón como de sangre, digamos, que se marca y entonces esos son datos de infección y tenemos que retirar entonces ya el catéter, ya no está siendo funcional, ya me está ocasionando alguna. Si haya edema y hay endurecimiento en la zona y aparte ya está con mayor dolor, entonces ya igual optamos por retirar el catéter y lo cambiamos.
se cambia la zona y se trata pues de agarrar o de tocar otro acceso un poquito de mayor volumen. Ajá, entonces, por eso es importante conocer las modalidades de los medicamentos. Y bueno, ya por último, aquí tengo otro algoritmo ya de forma resumida o ya para finalizar. Cuando el paciente ingresa al hospital, pues verificamos que requiere una terapia intravenosa y entonces es como decidimos si se requiere un acceso periférico o un acceso central, dependiendo las condiciones en las que ya revisamos, lo valoramos y decidimos cuáles. Ajá. Si tenemos el acceso periférico o que decidimos por el acceso venoso periférico, elegimos la vena, seleccionamos el catéter, lo implantamos y entonces continuamos con nuestras precauciones de seguridad. Ajá, fijamos el catéter y nada más nos dedicamos a observar que no haya datos de infección y damos continuidad al tratamiento. Si requerimos un catéter central, entonces optamos ya por colocarlo y pues vigilancia de igual forma, hemodinámica y constante de la colocación del catéter, ¿vale? Entonces, pues sí, es un tema bastante amplio, bastante importante. Yo en este caso, pues nada más les di de forma rápida las técnicas, los tipos de catéteres. Sí es importante conocerlos y depende mucho de eso para saber, pues, cómo llevar a cabo el tratamiento y, pues, más que nada para no lastimar al paciente. Entonces, vemos que es una práctica común y diaria en el actuar de la enfermera. Entonces, sí tenemos que tener importante conocimiento en esta área y bastante cuidado cuando coloquemos algún acceso venoso, ¿vale? Y pues por mi parte ha sido todo. Espero que se hayan quedado con un poquito de información o ampliado su conocimiento o recordar algunas cosas que se llegan a utilizar dentro del hospital, algunos procedimientos. Y pues ya, por mi parte es todo. Espero les haya agradado un poco este tema. Muy bien, pues muchas gracias, amiga, por esta excelente información. Hay que recordar que este tipo de información no solamente sirve para la parte de enfermería, porque muchos trabajan en sus clínicas o en sus consultorios, no sé, solamente el médico y a veces se ve la necesidad de poner este tipo de materiales, ¿no? Sí, incluso también en casa hay veces que pues lo necesitamos saber, pues para poderlo aplicar en una emergencia en el hogar, por eso sí es importante conocerlo. Exactamente. Pues mira, hay algunas preguntas, aparte de que muchos agradecen tu excelente plática. Le vamos a pedir a Daniel Aguilar para que nos pueda decir de favor las preguntas y de esta forma tú nos puedas ir contestando pues Ok, estas preguntitas, por favor. vale. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. El doctor Rey pregunta si alguna vez me comentaron que existe un catéter más corto y más delgado que el amarillo, solo que no recuerdo el calibre. ¿Es cierto eso? Sí, hay unos como color moraditos, que son como los más chiquitos que se llegan a utilizar, pero esos solamente son para, pues para los pediátricos. Y del catéter corto periférico que les mostré, están las maripositas, que esas también se llegan a utilizar y todavía son más pequeñitas que los que les mostré del catéter corto periférico. O sea, sí existen más chiquitos todavía, porque pues se canalizan neonatos, y pues requieren un catéter pues bastante pequeño para la vena, porque obviamente la vena es más delgada, la vena tiene otras condiciones, es más lábil, por eso se tiene que colocar un catéter mucho más pequeño. Muy bien, muchas gracias. La doctora Raquel pregunta, ¿en qué tipos de pacientes se determina el uso del CBC? El catéter venoso central lo vamos a utilizar cuando el paciente ya requiere un tratamiento mayor o cuando los medicamentos los medicamentos o las soluciones a infundir ya son volúmenes más grandes. Aparte de que necesitamos
que el tratamiento sea de forma continua, pero a largo plazo. Entonces, por eso se opta por un catéter central. Cuando el tratamiento es corto o, o la gravedad de la enfermedad no es tanta, digamos, entonces optamos por un periférico o un corto. Se requieren mayores cosas, por ejemplo, si requiriéramos una nutrición parenteral y aparte infundir paquetes globulares y aparte poner medicamentos y aparte soluciones de forma continua y con mayor osmolaridad, se llegan a utilizar los catéteres centrales. Por ejemplo, los pacientes que todos los que están en la terapia intensiva son los que normalmente tienen catéteres centrales, o ya los que requieren ya un tratamiento mucho mayor en cuanto a tiempo. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. La doctora Raquel dice si ese es el famoso Tegader. Así es. El apósito transparente es el famoso Tegaderm. Tegaderm es la marca. Hay muchas marcas que, pues 3M es uno de los principales en utilizar, el laboratorio que nos da todo el equipo. Son muy buenos, pero sí hay muchas marcas. Pero en realidad su nombre original o su nombre es apósito transparente. Ajá. El Tegaderm solamente es la marca y así es como nos referimos porque es lo más común, pero no en todas las unidades tenemos la misma marca, ¿vale? Y también nos dice si se presenta sangrado. Como que si se presenta sangrado. Dice, y oír si se presenta sangrado. Así comento. No entiendo. ¿Sangrado en qué? Bueno, no sé si la doctora Raquel quiera abrir su micrófono para aclarar su duda. Sí, no entiendo la pregunta. Bueno, mientras la doctora Rosa dice, ¿cuántos días en promedio dura o se recomienda mantener la onfaloclisis? Dependiendo de las condiciones también. Se maneja como un catéter central, entonces si se puede cumplir el tratamiento. Para los bebitos es más fácil optar por una onfaloclisis. Es más fácil o más rápida ponerlo, sí, instalarlo y igual también llega a una vena central. Entonces, dependiendo del tiempo de tratamiento, si vemos las condiciones que ya nos están dando, por ejemplo, datos de infección, entonces ya se retira. Pero se trata de mantenerlo el mayor tiempo posible como un catéter central. Ajá. 7 días, 14 días, todo va a depender del tratamiento que necesite el bebé. Muy bien. La doctora Luz María Suárez dice que en qué casos se utilizan los catéteres intraoseosos. Cuando se requiere un acceso vascular de forma emergente, normalmente en el área de choque es cuando se llegan a utilizar, pero previo a esto, no es la única opción, previo a esto ya vimos que no tiene red venosa buena, o por ejemplo en los pacientes quemados que no hay forma de colocarle otro tipo de catéter, se opta por este catéter intraóseo. O por ejemplo cuando ya no tienen o sí tienen lesionado un brazo, o tienen lesionado alguna otra, ¿cómo se llama? Alguna otra parte del cuerpo, se opta por estos catéteres. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mi nombre es Raquel. Disculpa, doctora, una pregunta. Es que cuando colocan el catéter venoso central, me he percatado de que dejan una gasa ahí colocada, ¿no? Entonces, yo me imagino también para visualizar si no presentan algún tipo de sangrado. Ok, sí, exactamente. Justamente como se fija y es un procedimiento invasivo, en sí la gasa, pues no específicamente es para ver si hay sangre o algo, pero sí es para proteger. Sí llega a haber datos de sangrado porque se llega a romper el catéter o porque está mal fijado o porque ya está generando alguna otra lesión, pero en realidad nada más es para cubrir. Como está llegando un vaso grande, se tiene que tener lo mejor posible
bueno, la zona lo más antiséptico posible, por eso se coloca la gasita y se coloca el apósito. Entre menos manipulación, mejor, y normalmente la curación se hace cada 7 días, dependiendo las condiciones. Si efectivamente vemos dato de sangrado, entonces se retira el catéter, perdón, la fijación, y se verifica de dónde se origina ese sangrado. Puede ser efectivamente por una lesión o porque el catéter ya está roto y está ocasionando otro tipo de problema interno. También por eso se lleva un, ¿cómo se llama? Bueno, se les toma una placa de control para estar verificando que el catéter no se esté moviendo. Muchas gracias, doctora. ¿A usted? La doctora Miriam Godínez pregunta, ¿el catéter mariposa se queda colocada a la aguja? No, funciona igual que todos los catéteres. La aguja en realidad nada más es para poder acceder a la vena, pero en realidad lo que se queda es el plástico, digamos, que es de poliuretano, y ese es el catéter en realidad. E igual pasa con los catéteres centrales. Traen la guía para poder introducirlo, pero se retira. O sea, el catéter en sí es el flexible y es el que se queda en la vena. Y es lo que no ocasiona reacciones alérgicas. Bueno, en algunos casos sí, pero normalmente no ocasiona reacciones alérgicas porque está específicamente hecho para, pues para que se adapte, digamos, a la capa de la vena. Y una última pregunta. ¿Sí? El catéter venoso central, ¿en realidad lo debe de colocar el médico o la enfermera tiene permiso de colocarlo? Pues dependiendo la unidad. Hay hospitales donde normalmente lo coloca el médico, pero pues si la enfermera lo puede hacer, lo puede hacer. Se supone que es una actividad que cualquiera de los dos lo pueden realizar porque los dos se nos capacita para ese procedimiento. O sea, no es específicamente del médico ni específicamente de la enfermera, los dos lo podemos colocar. Ajá. Sí se necesita pues el resto del equipo interdisciplinario para poder monitorizar que esté en el lugar correcto. Normalmente lo llegan a colocar los médicos porque pues ya llevan el control del catéter de cómo está. Pero si no es exclusivo de médico o de enfermera, lo pueden realizar los dos. Gracias. Muy bien, pues son todas las preguntas que surgieron hasta ahorita. Agradecemos a Stephanie por su excelente ponencia. Muchas gracias como siempre, muy bien preparada. Y pues a todos ustedes los presentes por haber estado en esta ocasión. Les recuerdo que si en algún momento ustedes quieren abrir, este espacio es para ustedes de preguntas y respuestas. Si quieren abrir su chat o si quieren abrir su micrófono, su cámara, lo pueden hacer con toda confianza y hacer la pregunta directa. También están preguntando en el chat si se les va a dar algún tipo de constancia. Les recuerdo que sí, se les va a dar una constancia. Esta tiene un valor curricular de 3 puntos, pero el costo por el valor curricular, como así nos lo piden, es por 100 pesitos solamente, ¿sí? La conferencia en sí, en su totalidad, es completamente en gratuidad, pero hay que cubrir los costos del aval académico, ¿sí? Muy bien. Y sería importante que ustedes sí cuenten con esta constancia porque les sirve para su currículum, les sirve para que ustedes puedan presentar que estuvieron presentes en esta excelente ponencia. Pues en nombre del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica, agradecemos a todos los presentes, agradecemos a los diferentes estados de la República que estuvieron, a la parte sur, oriente y norte del estado que también estuvieron en la Ciudad de México. Stephanie, ¿estás en el hospital? Ahorita no. ¿No? Bueno, ella está en Tecámac ahorita. ¿Sí es Tecámac o es Sí. Sí, ¿verdad? Así que ella está en Tecámac, algunos están en Nesa y así por el estilo, ¿no? Pues así que, pues bendiciones a todos. Muchas gracias, amiga, por esta excelente ponencia. No, gracias a ti por la invitación. No, ¿de qué? Y esperemos que les pueda servir este tipo de información. Nos vemos dentro de poco en la siguiente. Les voy a mandar, si, por favor, pueden mandar sus datos
Ahorita se los va a escribir Daniel, para que puedan ver ustedes en dónde pueden recibir más información. Tenemos un curso, bueno, más bien una sesión para el día miércoles a las 8:30 de la mañana. Ojalá se puedan inscribir. Es de Alzheimer, muy poco común. Las consecuencias que están provocando hoy en este tiempo de COVID también. Así que les invitamos, esa es completamente en gratuidad, no se da ninguna constancia, pero son temas muy importantes, ¿sí? Pues muchas gracias y pues un gusto saludarles. Muy buenas noches a todos. Licenciado, otra pregunta. ¿Me pueden Sí. enviar el link o el número de cuenta o cómo se le hace para lo de la Claro que sí, constancia, ahorita por se lo favor? están mandando. Gracias. Mire, véalo en el chat para que puedan ver. A ver, vamos a ver si ya lo subieron. Es que a mí no me sale. ¿Sí? No me sale. Vamos a ver. Permítanme tantito, ¿eh? Permítanme tantito. Todavía hay. Sí, ya Ya salió, subieron, ya ahora sí. subieron los datos. Muy bien. Ya salió, ahora sí. Ya me sale también a mí. Bueno, ahí dice el costo, los 3 puntos. Recuerden que este les sirve para certificarse. También les recuerdo algo importante. Estefanía está haciendo muchos cursos, nos estamos dando a conocer, porque dentro de poco les vamos a dar buenas noticias en cuanto a certificación para la parte de enfermería, actualización que tiene que ver no solamente para el área de enfermería, sino también a todas las áreas de salud, ¿sí? Entonces, ojalá sigan entrando a este tipo de conferencias para que ustedes se puedan, pues, retroalimentar, ¿sí? Ahí ya ven en su pantallita, tómenle un screen para que puedan tener los datos bancarios. Y si no, bueno, ahí va el número de teléfono, que es el 5616-571791. Y ahí nos pueden mandar un mensajito con sus datos, porque sí es importante que también nos manden sus datos para que les hagamos llegar su constancia con valor curricular, ¿sí? Electrónicamente. Muy bien, pues también me resta decirles que contamos con 2 diplomados. Te mandé, amiga, 2 imágenes, no sé si como ya sé que nos pasamos de tiempo, a ver si puedes verlas y a ver si las puedes proyectar. ¿No se puede? Si no, no pasa nada. Es Lo que digo así. sabes que ahora no tengo conectado mi celular a Ok, la no se preocupen, computadora, lo por digo eso así. no puedo. Todavía contamos con con becas del 50% para un diplomado en acupuntura. Este tiene 188 puntos con valor curricular, es 100% presencial. Se va a presentar en 2 sedes, uno en Fuentes de Satélite y el otro va a ser en Atizapán de Zaragoza. Como les digo, igual al mismo número, si ustedes quieren, porque no podemos transmitir la imagen, pueden pedirnos informes con toda la confianza y les respetamos la beca del 50%. También hay un diplomado en bariatría. Este diplomado es 100% en línea. Si ustedes no pueden entrar a este diplomado porque están en su trabajo o algo por el estilo, se genera un link, se los mandan y ustedes lo pueden analizar cuando ustedes tengan tiempo en sus hogares. Obviamente, tienen que presentar todos los trabajos que se les están pidiendo. Y les da un valor curricular de 144 puntos para su certificación. Y bueno, está para todos. Ojalá puedan ustedes inscribirse a estos excelentes diplomados que tenemos para ustedes. Les vamos a respetar todavía la beca. El de bariatría empieza en la primera semana de abril. El de acupuntura inicia la última semana de este mes. Así que tienen muy poquito tiempo. Pues muy buenas noches, descansen y que se la pasen bonito. Buenas noches y gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, que pasen bonita noche.